Hey, hola, ¿qué tal? Un cordial saludo en esta etapa de preparación para el examen ICFES o saber 11 como se conoce actualmente. A lo largo de este periodo, en los siguientes meses, estaremos presentando videos sobre las diferentes áreas que evalúa el ICFES: competencias ciudadanas, lectura crítica, matemáticas, ciencias naturales, inglés, entre otras, que es importante rescatar, que es importante analizar, que es importante evidenciar para que ustedes obtengan un puntaje óptimo, obtengan un puntaje excelente que les contribuya a estudiar la carrera que ustedes desean. Si están pendientes de estos videos y hacen un buen análisis en sus casas, en su intimidad, pues logran obtener un buen material, logran estudiar lo suficiente y les aseguro que tendrán una muy buena calificación. En este canal analizaremos preguntas y cómo responderlas. Sí, es cierto que existen mecanismos para llegar a la respuesta correcta aún sin conocer el tema que me están preguntando. Sí, esa es una máxima del ICFES, que tiene preguntas muy analíticas que aún usted, sin conocer lo que se le pregunta, puede llegar a la respuesta correcta. Si estamos pendientes de esto, les aseguro que tendrán un puntaje como mínimo de 85 a 95 puntos por materia, especialmente en esta de competencias ciudadanas que vemos un poquito más de hincapié, debido a ese sector analítico y a veces confuso que tiene la prueba. Se le tiende a tener un poquito de desconfianza, pero hay unos truquitos que ustedes van a aprender a identificar y que lo iremos haciendo a lo largo de este curso. De igual manera, cuando sea necesario, introduciremos clases magistrales o clases teóricas para reforzar unos puntos. Si es necesario hacer un barrido sobre los temas que se miran en el colegio y que se valoran en el ICFES, pero como lo es también la esencia de las competencias ciudadanas, que mantiene sus contenidos, que mantiene sus competencias, las cuales son producto de esa enumeración o producto de esa evaluación numérica que hace este examen. Entonces también estaremos a favor de eso. Tener presente siempre, en este pedacito de la pantalla, cómo se componen las preguntas o cómo se diseña cada una de ellas. Entonces tenemos, las preguntas siempre van a partir de un enunciado. ¿Y qué es ese enunciado? Ese es el primer párrafo que encontramos en cada pregunta. Por lo general hacen los temas descriptivos, por lo general hacen los temas argumentativos, noticiosos, análisis de imagen, casos, conflictos. Sí, es muy variado lo que se hace acá. Y acá en nuestro gráfico, pues este es el enunciado. Aquí vamos a encontrar los párrafos. A veces se presentan textos y a partir del texto hay que responderlos. Una cosa sí es clara, que aquí todo lo que se evidencie o todo lo que se diga aquí es verdadero. Así muchas veces no nos guste, así muchas veces se aleje de la realidad, lo que está en el enunciado se presume como verdadero. La primera parte es esa, el enunciado. La segunda es la pregunta. La pregunta es muy importante tenerla presente, muy importante leerla bien, porque aquí se mira qué nos están preguntando, sobre qué es la pregunta, es una sobre qué se nos está preguntando con relación al enunciado y las opciones de respuesta. ¿Por qué es útil esta pregunta? Porque permite una vinculación entre el enunciado y las opciones de respuesta, siendo evidente que la opción que sea correcta acá abajo debe estar correlacionada con la pregunta y con el enunciado. Se debe guardar esa relación jerárquica. El enunciado nos puede hablar de un contexto histórico,
La pregunta puede referirse a qué situación, causa, consecuencia de ese hecho histórico, y la opción de respuesta tendrá que responder a estas dos partes. Por lo tanto, uno empieza a descartar o a hacer descarte de preguntas cuando la pregunta no tiene ninguna relación ni con la pregunta, ni la opción de respuesta no tiene relación ni con la pregunta ni con el enunciado, así esto sea verdadero. Por ejemplo, si el enunciado nos habla de Primera Guerra Mundial y sus causas, ya que hablamos del muro de Berlín que se derrumbe en 1989, a pesar de que sea cierto, se rompe esa relación haciendo una pregunta incorrecta. Ocasionalmente hay preguntas que dicen lo mismo, vemos como por ejemplo las opciones que serían B y C, que dicen la misma situación o describen lo mismo, pero con diferentes palabras, se llaman pues los sinónimos, ¿cierto? Entonces dicen lo mismo, pero se disfrazan, pero técnicamente o de forma inferencial están hablando de lo mismo, cosa que también es descartable. Y la pregunta, como los dije, guarda relación. Pero la opción correcta guarda relación con la pregunta y el enunciado. Si en la pregunta se habla de consecuencia, tiene que ser una consecuencia. Si la pregunta habla de un conflicto, tiene que haber dos partes, tiene que haber dos conflictos. Si la pregunta habla de hecho cultural, tiene que referirse a culturas. Si de esa manera vamos a ir aprendiendo a hacer descartes. Naturalmente esto lo analizaremos con las preguntas que pasamos a revisar ahorita. Preguntas reales del ICFES que se han podido filtrar, que se pueden conseguir por internet, que sin embargo, si es a bien de ustedes solicitarla, las estaremos adjuntando en un foro que tenemos para estos casos. Entonces, para entrar en materia, analicemos algunas preguntas. Acá. Vamos con esa primera pregunta. Nos dice, uno de los más graves problemas sociales que enfrenta un país es el aumento en el consumo de sustancias psicoactivas en la población adolescente. 4 fuentes de información, tema muy importante, fuentes de información, fueron consultadas para determinar cuál es la política más efectiva para resolver el problema en cuestión. Se tiene una agencia policial encargada de atender delitos relacionados con el narcotráfico. Él dice que la política más efectiva es la persecución y castigo a los traficantes. Los castigos, según un padre de familia, miembro de asociación de jóvenes con problemas de adicción, la mejor política para disminuir el consumo entre los jóvenes es diseñar planes de vigilancia en los colegios y universidades. Y según un joven consumidor de sustancias psicoactivas, la política más efectiva consiste en legalizar el consumo, para que sea el Estado el que controle la producción, venta de estas sustancias. Las políticas más efectivas, señala un representante del UNICEF, con base en un estudio sobre el impacto de las políticas de prevención de consumo realizadas en cerca de 30 países en Europa y América, se centran en promover el acompañamiento de los jóvenes por parte de sus padres y la inclusión de los jóvenes en actividades extracurriculares. Igual, mantenemos siempre esa relación enunciado, la pregunta y las opciones de respuesta. La pregunta es evidente, nos está preguntando sobre la fiabilidad. ¿A cuál de esas 4 fuentes debemos de creer o a cuál de esas fuentes debemos depositarle mayor confianza? Clave, pregunta de conocimientos básicos sobre fuentes de información, imparcialidad, sin contrastes. ¿A cuál de esas fuentes debemos acudir? Cuando hablamos de parcialidad nos referimos a que no tengan interés en beneficiar una u otra postura. Nos detenemos entonces sobre la opción A, la primera, ya que el director de la agencia policial es un experto en la persecución de personas que cometen crímenes relacionados con el narcotráfico. Incorrecto, porque naturalmente
es una parte imparcial que está orientada a la coerción o a la fuerza. La segunda, puesto que el padre de familia parte de la experiencia particular, estas experiencias particulares sirve de descarte porque no es un científico serio, a pesar de que es importante, pero ante la ciencia o ante ese factor de fiabilidad no nos cuenta. La tercera, ya que es una fuente informada y es la única de las cuatro que ejemplifica el problema en cuestión, al ser un joven consumidor. Igual es un joven consumidor, es decir, que hace parte, por lo tanto su opinión es sesgada hacia defender el uso de estas sustancias psicoactivas. Y por descarte llegamos a la D, siendo que la cuarta, pues el representante es miembro de un organismo imparcial. Recuerden eso, la imparcialidad en este tipo de preguntas es fundamental. La imparcialidad siempre va a ser la respuesta correcta, que sustenta sus afirmaciones en datos verificables, numerosos y de varios contextos. Claro, perdón, se me cayó. Ahí está la respuesta. La fiabilidad está en la imparcialidad, que se hayan hecho estudios serios, que se hayan hecho estudios científicos que generan unos resultados que puedan ser objetivos, que no estén contrastados, que no estén parcializados, ¿sí? Muy bien, analizamos ahora la pregunta 66. La Secretaría de Planeación de una ciudad ha decidido establecer una norma en beneficio de los ciudadanos. Según esa norma, los constructores de nuevos edificios deben construir un área de espacio público para la ciudad de un tamaño equivalente o por lo menos a la mitad del lote en el que va a ser construido el edificio. Un representante del gremio de la construcción de la ciudad responde a la medida y asegura estar muy preocupado por los altos gastos económicos que ésta va a generar en sus nuevos proyectos de construcción. En esta situación, ¿qué quieren probablemente lograr la Secretaría y el gremio de constructores? Bien. La Secretaría tenemos claro que quiere reservar un espacio, un área para el espacio público, que se beneficie el espacio público, y el representante quiere o dice que eso va a ser muy costoso. Dice la opción A. El aumento de la construcción del espacio. El aumento de la construcción de espacio público para mejorar el bienestar de los ciudadanos. Reducir los costos económicos de quienes tienen nuevos proyectos de construcción en la ciudad. La primera busca maximizar el área urbana del espacio público a través de la construcción privada. El segundo, minimizar costos. Y opción D, la primera busca que aumenten los costos para los nuevos proyectos de construcción en la ciudad, y el segundo, que se construya más espacio público en la ciudad. Bien, ¿qué es lo que quiere la Secretaría y el gremio? Diría, la primera busca aumentar los costos para los nuevos proyectos de construcción. Error, ese no es el objetivo de su política. Ni naturalmente el segundo quiere que se construya más espacio público en la ciudad. Dos errores en la misma opción de respuesta, incorrecta. La primera busca maximizar el área urbana del espacio público a través de la construcción privada, y el segundo, minimizar costos. Habla como probable. B. Reducir los costos económicos de quienes tienen nuevos proyectos de construcción de la ciudad. Se enfoca solo en un sector. No está hablando de los dos. Aquí se queda solo en uno. Respuesta incorrecta. Opción A. El aumento de la construcción de espacio público para mejorar el bienestar de los ciudadanos. Igual, se queda solo en el segundo sector. Respuesta correcta, opción C. Fíjese que este tipo de preguntas también, a veces la tachadura, pero este tipo de preguntas que tienen en común. La pregunta es clara, por eso insisto en resaltar sobre qué nos está preguntando, qué se pregunta. No salirse de ahí. Nos está preguntando qué quieren posiblemente lograr la Secretaría y el gremio. La opción A y la opción B descarta una de las partes. La A se queda en la Secretaría y la opción B se queda únicamente en la posición del gremio de constructores. La opción C abarca las dos de forma correcta y la opción D, si bien abarca los dos, no lo hace como debería
o como está en el enunciado. Analizamos las últimas dos preguntas rápidamente. Esto rojo para los resaltados. En Colombia, así como en otros países del mundo, existen leyes y políticas que protegen los derechos de las comunidades indígenas para garantizar la diversidad étnica, superar la discriminación histórica, fomentar su participación en la sociedad, mejorar sus condiciones de vida, preservar sus tradiciones y garantizar su supervivencia. Entre ellas se destacan el reconocimiento de los resguardos indígenas, ya no está haciendo hincapié en algo, el reconocimiento de los resguardos indígenas como entes territoriales, la exención del servicio militar, la creación de curules especiales en el Congreso de la República y el sistema de justicia indígena aplicables en sus territorios, entre otras medidas. Teniendo en cuenta lo anterior, ¿en cuál de las siguientes situaciones se está vulnerando el deber constitucional de proteger la diversidad étnica y cultural del país? Vulnerando, pilas con eso detenidamente, nos diciendo cuando se deja de cumplir los postulados que se destacan en el enunciado. Hay que buscar de las 4 opciones la diferente, simplemente y de forma fácil. Todo indígena que haya cometido un delito en su comunidad puede ser juzgado según las normas y los procedimientos de la justicia indígena. La justicia indígena está aquí si se garantiza, si se respeta esa autonomía indígena. Para este caso es incorrecto. Nos está preguntando la que vulnera. Opción B. Todo indígena que viva en sus territorios ancestrales y mantenga sus tradiciones estará exento de prestar el servicio militar. Respuesta incorrecta. Recuerde que también está acá exención del servicio militar, no se vulnera. Opción C. 2 indígenas son elegidos para entrar en la universidad con la condición de que modifiquen, y aquí está la palabrita clave, modificar su modo de vestir y solo hablen en español, cuando acá nos dice que se debe preservar sus tradiciones y garantizar su supervivencia. Está pidiendo que se acabe con su lengua y que modifiquen sus hábitos de vestimenta, cosa que naturalmente es discriminatorio y vulnerador de los derechos de estas comunidades. Respuesta correcta, opción D. Sin embargo, ¿qué dice la opción D? 2 indígenas son elegidos por voto popular para representar a sus comunidades en el Senado, con el requisito de que sean líderes tradicionales reconocidos. No. Ahí es una cuestión de participación política, pero sin embargo se mantiene representar las comunidades que sean líderes tradicionales reconocidos, naturalmente, porque es por voto popular que van a llegar allá. Opción correcta, la opción C. Como les digo, era la diferente. De forma rápida, la opción A, la opción B y la opción D discriminan las costumbres de estas comunidades. Y pregunta 68. Durante el primer trimestre del 2017 se presentaron en los Estados Unidos múltiples incendios que afectaron 2 millones de acres de tierras. Acres es una medida de tierras como las hectáreas. Fuertes tormentas e inundaciones que cobraron vidas humanas. Las catástrofes por estos eventos suman pérdidas económicas de hasta $5 billones. Un reporte de la Administración Oceanográfica y Atmosférica NOAA, instituto con más de 120 años de existencia, señala que el primer trimestre de 2017 fue el segundo periodo con más altas temperaturas registrado hasta ahora. De acuerdo con la NOAA, las temperaturas cada vez más calientes de la superficie del mar, además de otros factores atmosféricos, contribuyeron a una temporada de huracanes más fuertes de lo normal en el Atlántico. El reporte del NOAA es una fuente útil para establecer las causas de los desastres naturales que se presentaron en los Estados Unidos. De forma tácita o de forma rápida, ¿es útil o no es útil? Evidentemente lo es. Dice que es un instituto con más de 120 años de existencia. Habla sobre unos estudios oceanográficos. Dice que las temperaturas son más calientes, tienen los factores atmosféricos, un aumento en la temporada de huracanes. ¿Sí? Entonces esos estudios son serios.
Entonces, esa fuente es útil para establecer los desastres naturales que se presentan en los Estados Unidos. Sí, naturalmente descartamos opción D y opción B. Leámoslas a ver qué nos dicen. No, porque si el reporte si están confiables, hubieran podido predecir y evitar catástrofes ocurridas. Recuerden que hay cosas que no son predecibles, como no terremotos, huracanes, salvo que se puede limitar un poco su daño. Entonces, la pregunta es ilógica, la opción, perdón, es ilógica. B, no, porque no se ha demostrado que hay una relación entre el aumento de la temperatura y los desastres naturales. Eso también es una opción ilógica porque sí hay estudios que demuestran que hay relación entre el aumento de la temperatura y los desastres naturales. Nos queda en la mesa opción A, sí, porque la NOAA es una entidad que no tiene vínculos con el gobierno y por lo tanto está libre de influencias políticas. Marquémosla como probable. Sí, porque el reporte proviene de una entidad oficial con una larga trayectoria en el estudio de los cambios climáticos. Marquémosla como probable. En teoría, es o no una entidad oficial. Vamos a la opción. Retomemos la opción. Retomemos el enunciado, perdón. Nos está diciendo que es un reporte de la Administración Nacional Oceanográfica, Instituto con 100 años de existencia. Nos está diciendo que sí, que es un instituto de una entidad oficial. Naturalmente, respuesta correcta, opción C. ¿Listo? Por ahora dejemos esas 4 preguntitas, analícenlas, estudienlas y procedemos en un próximo video. Muchas gracias.